Arquitecto, la primera pregunta en honor al templo más grande que tenemos en el país es ¿cómo se construyó, cómo comenzó esta gran arquitectura? Bueno, respecto a lo que conocemos como la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, debemos entender de que fue iniciada bajo la gestión de Monseñor Francisco Vicentín, que hacia 1935 era el obispo de Corrientes, y después de varias gestiones se decide asignar el proyecto al arquitecto Felipe Bergamini y al ingeniero Pedro Asano. Ambos eran de origen italiano, quienes van a llevar adelante la confección del proyecto y también el seguimiento de la obra. La misma se inicia formalmente, digamos, el 16 de julio de 1938 con la piedra fundamental, y las obras como tal se inician el mismo año, en el mes de septiembre. Se llevó a cabo en varias etapas, por lo que tenemos entendido. Claro, se llevó a cabo en varias etapas porque la habilitación del templo se dio oficialmente el 16 de julio de 1950, cuando la imagen de la Virgen María es trasladada desde el antiguo santuario que está contiguo a este nuevo templo. ¿Cómo fue pensada esa estructura, esa gran estructura, ya que se llevó a cabo en varias etapas? ¿Cómo es la base, digamos, estructural? Se trata de un edificio que tiene una escala monumental. Si nosotros vemos las dimensiones que tiene, vemos que es una profundidad de aproximadamente unos 80 metros de largo por unos 60 metros de ancho, con una altura total que sobrepasa los 80 metros, lo cual es sumamente elevada. Esto incluyendo la imagen de la Virgen que está sobre la cúpula, sobre la linterna de la cúpula, en verdad que es un vaciado en cobre. Esa imagen, que está bien elevada, tiene 7,5 metros de alto, para tener una idea de la escala que tiene. Y hay que entender de que tipológicamente es un gran edificio que tiene una planta centralizada. Nosotros estamos acostumbrados a referirnos de la basílica, pero desde lo arquitectónico, desde lo tipológico, no es una planta basilical, sino que es una planta centralizada que se puede relacionar con una planta en cruz griega. Y además debemos entender de que estéticamente tiene lineamientos neoclásicos en cuanto a lo que es el aspecto exterior, en cuanto a lo que es la estética de este templo. ¿Quién decide llamarle entonces basílica? En realidad, yo creo que desde un principio, ya por una cuestión de costumbre, siempre se remitía, y dentro de lo que es particularmente con los centros de devoción mariana, el nombre de basílicas a los templos, teniendo distintas escalas. Pero en el caso particular de Itatí, hay que entender de que hacia 1980 es designada como basílica menor dentro de la Iglesia Católica. Y es entonces que ese rango de alguna manera está confirmando oficialmente lo que es un término que es utilizado y que ya se venía utilizando antes de esa fecha, por una cuestión de costumbre o de tradición. Pero lo que digo es que en realidad desde lo arquitectónico, las plantas basilicales responden a una característica que tienen muchos de nuestros templos, con una nave central y las naves laterales, que es una tipología que ya viene históricamente de los tiempos de la antigua Roma, y que luego la Iglesia Católica la toma como un modelo que va a ser replicado a través de los siglos. Hablábamos de que esta estructura se hizo en varias etapas, por lo menos 12 años desde su habilitación. Una vez habilitada, ¿se siguió la construcción? Sí. A partir de 1950, en que se habilita el templo, prácticamente ya es utilizado, se fueron incorporando otros elementos. Inicialmente, en aquel momento, denotaba lo que es la gran cúpula, que hay que destacar que tiene 28 metros de diámetro, que es una cifra muy importante y que la posicionó en algún momento como una de las más grandes de Sudamérica.
y que luego se fueron incorporando esas 4 torres campanarios que aparecen en sus costados. Hay una maqueta en la cual se localizan elementos, componentes escultóricos que iban a estar ubicados en lo que es la terraza del templo. Y con el paso del tiempo, por supuesto, se fueron lentamente agregando distintas cuestiones, como por ejemplo el altar mayor, que fue terminado hacia 1975 aproximadamente, y también los vitrales, que se incorporaron también en esa década, y que al presente, como sabemos, también tienen un destaque muy significativo dentro de lo que es el templo. Hoy en día, ¿cómo está el templo? El templo al presente mantiene los lineamientos generales en cuanto a lo que es la estética dentro de la cual fue concebida. Algunas cuestiones no fueron incorporadas porque entendamos de que generalmente estos edificios que durante mucho tiempo deben ser llevados adelante y en virtud de esa escala son sumamente costosos. Lo que hace de que muchas veces se dejen de lado la incorporación de ciertos detalles, más bien ornamentales. Pero lo que hay que entender es que el templo al presente mantiene los lineamientos originales y en los últimos años, con muy buen criterio, se ha incorporado también con las normativas del presente rampas para discapacitados junto a esa gran escalinata que era una demanda necesaria dentro de lo que es, digamos, el funcionamiento del edificio como tal. Para poder cerrar esta nota, yo quisiera preguntarle a usted, como arquitecto, que sabe acerca de lo que es esta gran estructura, como usted dijo, de esta magnitud, nombrada en un momento como una de las más grandes de Sudamérica, actualmente una de las más grandes del país. ¿Cuál es su apreciación con la basílica? Creo que tiene una significación desde lo espiritual, obviamente, que es lo prevalente. Más allá de lo que es el continente, me refiero a que hablamos de continente como la caja arquitectónica, lo que acá trasciende es el contenido, que es la devoción mariana. Y en ese caso entiendo de que tenemos uno de los centros marianos más importantes del país, porque como sabemos, en una nación como la nuestra, mayoritariamente católica, se convierte justamente aquí en uno de los centros destacados y obviamente, y creo que sin lugar a dudas, es el epicentro espiritual del nordeste argentino, que no solamente convoca feligreses de la región NEA, sino también de países limítrofes, como incluso Paraguay o Brasil. Por ese lado yo creo de que ya pensando a futuro, desde mi punto de vista personal, yo creo que por supuesto hay que llevar adelante una consciente labor de mantenimiento de este edificio, pero que eso también se tiene que extender no solamente a lo que es este templo, sino al templo vecino, que es el antiguo santuario, que personalmente yo creo que hay que hacer una recuperación de su fachada, que eso le va a dar un carácter muy particular a lo que es esa cuadra que está frente a la plaza principal, la Plaza Fray Luis de Bolaños, y que también creo que en Itatí hay que hacer una intervención que mejore la calidad ambiental de la vía pública en entorno de la basílica, obviamente teniendo en cuenta las demandas y necesidades de la comunidad, pero generando un espacio que sea acorde también a la jerarquía que tiene el templo, a los fieles que visitan la localidad y que también pueda satisfacer las demandas de trabajo de su comunidad. Yo creo que hay que hacer un trabajo integral que trascienda el mismo templo y que abarque a todo lo que es el entorno inmediato ya en la propia localidad de Itatí. ¿Qué recomendaría usted al peregrino que viene por primera vez a Corrientes, a Itatí, con respecto a la basílica? ¿Qué tiene que conocer primero? Bueno, creo que ¿El antiguo templo o ingresar por en la realidad basílica yo mayor? creo que el templo actual, lo que conocemos como basílica, obviamente es el punto de atracción principal, que pueda visitarlo, que pueda recorrer incluso lo que es el camarín, que es a manera de una capilla posterior, que también tiene características estilísticas muy destacables, y obviamente de que también pueda visitar
lo que es el Museo de Arte Sacro y otros museos como la Casa Guerí Vallejos, que ya está habilitada. Y ojalá que prontamente, porque hay una noticia sumamente importante y positiva, que es la reconstrucción de lo que es la Casa Alegre, que está ubicada frente a la misma plaza, justamente a eje con la Basílica, y que se va a convertir en un centro cultural. Creo que es importante en el hecho de que, obvio, entendemos de que es un pueblo que la atracción que genera está puesta justamente en la devoción de la Virgen María. Y por ese lado me parece importante de que, como dije anteriormente, se puedan realizar también otras acciones que lleguen a mejorar la calidad ambiental de la localidad, en pos de que justamente, más allá de lo que sea la visita propia, con todo el sentido espiritual que pueda tener un devoto de la Virgen, también pueda tener otros atractivos u otros elementos, digamos, adicionales a lo que sea la visita al templo. Muchísimas gracias, arquitecto. Muchas gracias a ustedes.